Bueno, vamos a seguir con nuestros procesos de nucleación y crecimiento. Ahora vamos a enfocarnos en la parte B, que es justamente la presentación del modelo clásico y un caso de estudio que es la síntesis muy conocida de nanopartículas de oro. Con los conceptos básicos justamente que ya tenemos, ahora podemos ponernos a explicar el modelo clásico. Las condiciones de contorno van a ser que estamos en sobresaturación del monómero, es decir, tenemos una concentración mayor que la solubilidad de las especies en solución. Los núcleos, las partículas, todo objeto es esférico. La nucleación ocurre instantáneamente, es explosiva. Y el crecimiento va a ser solo por adición de monómeros. Nuestro observable va a ser el aumento del radio. Y si uno saca una fotografía o hace una película, lo que tiene es una solución muy sobresaturada donde empieza a generarse una partícula que crece, y cuando crece, como consume monómero, obviamente la solución se diluye. Este es un modelo de los años 50 propuesto por Lamer. Fundamentalmente se basó en experimentos donde formaba azufre. Es un modelo que de alguna manera es demasiado simple, así como es simple el átomo de Bohr, pero al mismo tiempo es un modelo que nos permite tomar como base, como guía, para entender cómo es justamente la formación inicial de nanopartículas. Entonces, vamos a ver esta película que nosotros estamos viendo. En realidad podemos, justamente lo que estamos viendo es que cambia la concentración de la solución, y lo que podemos ver es cómo cambia la concentración de la solución, que empezamos, agregamos los reactivos, hay un lag, aumenta rápidamente y se producen los núcleos. Esto teóricamente o en el modelo tendría que ser una delta de Dirac, es decir, una ventana de tiempo muy estrecha, y luego la concentración decae lentamente hacia la concentración de equilibrio, y las partículas, los núcleos que se formaron aquí, van creciendo, formando las partículas. Aquí tenemos que tener en cuenta que en este modelo la cantidad de partículas que tengo que tener al final es igual a la cantidad de núcleos que se formaron. Todo lo que queda de materia que no formó núcleos va a pasar a integrarse a la red de la partícula y la va a hacer crecer, y yo voy a observar un aumento del radio. El proceso de nucleación es en un intervalo de tiempo muy corto, y luego viene el proceso de crecimiento. En este modelo clásico, nosotros tenemos la nucleación instantánea, explosiva a veces se dice. Bueno, ¿qué es el núcleo? El núcleo justamente es esa partícula de radio, un radio particular, que es una partícula a partir de la cual solo hay crecimiento. Antes de llegar a ese radio particular, lo que tenemos es justamente especies que se pueden redisolver, que pueden volver para atrás, es decir, que no son estables. Luego se produce exclusivamente el crecimiento, o aunque siga habiendo un poco de disolución, el crecimiento, el aumento del radio, domina sobre la disolución. Entonces, si el radio es menor que un radio estrella, pongámosle, tenemos un embrión, un clúster inestable, y después crece la partícula. ¿Cuál es la fuerza impulsora de este crecimiento, de esta nucleación y crecimiento?
que nosotros tenemos un delta G, una energía potencial química dependiente del radio. Y que tengo dos contribuciones. Una, la contribución en volumen, porque bueno, se me está formando cada vez más producto. Y eso da lo que se llama el delta G en volumen, que por supuesto, por ser en volumen, es proporcional a R al cubo. Mientras que tengo el delta G de superficie, que vimos que era el trabajo necesario para generar una superficie, que también depende del radio, porque a mayor radio, mayor superficie en la interfaz, y que va con R al cuadrado. Pero además tenemos algo que, si ustedes quieren ver la deducción, está en este review o en varios libros, que la solubilidad también es dependiente del radio. Y la solubilidad depende de la tensión interfacial y del radio, inversamente proporcional al radio. Esta B es el volumen molar del cristal. Y esto es algo importante a tener en cuenta, porque partículas más chiquitas se disuelven más fácil que partículas más grandes, aunque sean de la misma composición y estén en la misma interfaz. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando estamos trabajando con nanopartículas en solución. Bueno, echamos mano a nuestras funciones, al delta G de volumen, que es el de la reacción, que depende de la sobresaturación, al delta G de superficie, que depende de la tensión interfacial y del área que se desarrolla, acá del volumen, y la suma de estas dos funciones me da justamente el delta G de la reacción, de la formación de la nanopartícula. Y entonces tenemos esta montañita que me define, donde puedo definir perfectamente el radio crítico. Es simplemente operar matemáticamente, buscar el máximo, y uno encuentra que el radio crítico depende de la sobresaturación y de la tensión interfacial, y que el delta G, o sea, la altura de esta barrera crítica, de la altura de la barrera que hay que remontar para empezar a crecer, depende de la tensión interfacial y de la sobresaturación. Entonces, tenemos estos dos parámetros que dependen de la sobresaturación, es decir, cuanto mayor sea la sobresaturación, voy a tener más partículas más chiquitas que se van a formar más rápido. Y eso hasta lo puedo llegar a ver experimentalmente, como veremos al final. Y además, la velocidad de nucleación, esa que tendría que ser instantánea, tiene una parte que es la energía de activación de cualquier reacción química. Supongamos que esta parte es, digamos, con poca activación. Y la parte de la barrera de nucleación, de esta barrera que tengo que remontar, que en realidad va a ser más dominante que esta. Normalmente esta está muy relacionada con la constante de equilibrio de esa reacción, con el delta G de esa reacción. Bueno, ahora lo que tenemos que describir es el crecimiento, porque dijimos que hasta acá hay nucleación, se forman los núcleos y después viene el crecimiento, y que son dos procesos que están completamente separados. Entonces, en el modelo clásico, el crecimiento, que lo voy a ver como un aumento del radio, es exclusivamente por adición de monómeros. Y eso ocurre en esta fase, todavía tengo sobresaturación, no es que la solución está en el equilibrio, y en principio las partículas van a crecer hasta alcanzar el equilibrio en este modelo. ¿Cómo es el crecimiento? Bueno, yo lo puedo modelar pensando que yo tengo monómeros, que una concentración C sub B,
que están cerca de la partícula, pero bueno, hay una capa difusional, porque acá se va a estar consumiendo el monómero, entonces esto hace un gradiente de concentración. Y podemos describir el proceso como un proceso de difusión hasta este punto y luego de incorporación a la red, ¿sí? Aquí hasta llegar hasta CE. Que pensar que este espesor de la capa difusional lo vamos a ver mejor en la segunda parte, pero es más o menos de unos pocos nanómetros. Entonces, uno puede hacer las ecuaciones de velocidad para esto y tiene la velocidad difusional, que en realidad es esa velocidad que está dada nada más que por la difusión, que depende del coeficiente de difusión. Pero también a veces uno puede tener una limitación porque la incorporación del monómero, esta reacción, puede estar controlada por la energía de activación que implica incorporarse a una red. Esto sería una constante de velocidad química, como la de cualquier reacción. Y tenemos entonces vamos a llamar una velocidad difusional, una velocidad de reacción química y el aumento del radio. Esto se puede ver la deducción en el review de TAN de 2014. El aumento del radio, que es, como dijimos siempre, mi observable, queda con una expresión que depende tanto del coeficiente de difusión como de la constante de velocidad. Depende muchísimo del coeficiente de difusión y de la diferencia de concentración entre el seno de la solución y el equilibrio. Bueno, ahora, ¿cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo interpretamos? Nosotros tenemos monómeros o iones que están nucleados, hay difusión y uno puede, por ejemplo, imaginarse, estos son todos cálculos, o sea, cómo cambia el radio con el tiempo. Uno puede imaginarse que crece así, tendiendo a formar una esfera, que finalmente la esfera es la superficie de mínima energía, o que va capa por capa. Esto se lo llama mononuclear, y fíjense que cómo cambia el radio con el tiempo tiene distinta expresión. Estos son cálculos y en ningún sistema experimental se ha podido encontrar realmente esto. Pero tenemos constantes para cada uno de estos y lo interesante es que yo puedo calcular, porque es todo cálculo, cómo va a ser la dispersión de tamaños. Y esa dispersión de tamaños, que depende del radio, porque es relativa al radio, es justamente se va estrechando para el caso puramente difusional o para el caso polinuclear, es decir, a medida que aumenta el radio se hace más estrecha la distribución de tamaños. En cambio, en este caso es al contrario, a medida que aumenta el radio se hace más ancha la distribución de tamaños. Todas estas, los parámetros que están incluidos tanto en la dispersión de tamaños como en el radio en función del tiempo, son dependientes de la concentración que tengo en el seno de la solución, de la sobresaturación. Entonces, de acuerdo al modelo, la conclusión de esto es que de acuerdo al modelo de crecimiento que uno emplee, uno puede definir la velocidad de crecimiento, el radio, la dispersión de tamaño y la forma de las nanopartículas. Aunque en este modelo todavía estamos con partículas que son exclusivamente esféricas. Bueno, ahora estamos en el modelo clásico. Vamos a resumir un poco qué es lo que aprendimos. Son procesos consecutivos y no simultáneos. Y las condiciones son que la nucleación es explosiva, el crecimiento ocurre por transporte de monómeros hacia el centro de crecimiento, hay un control difusional o un control químico, y la concentración juega un rol sumamente importante. Y
estamos con un modelo realmente muy sencillo y nos preguntamos, bueno, ¿esto será válido en algún sistema? Y sí, les voy a dar un caso de estudio que justamente esto se puede demostrar. Esto me permite pensar a sí mismo cuáles son las condiciones de la síntesis. Primero quiere decir, este modelo, si me baso en esto, que están separados temporalmente, tal que la concentración, yo estoy en esta zona de alta concentración que cambia rápidamente la concentración porque hay nucleación. ¿Y qué es lo que pasa? La velocidad de nucleación en esta zona es muchísimo más alta que la velocidad de crecimiento. Pero si yo aumento mucho la sobresaturación, también va a ser alta la velocidad de crecimiento y ya no voy a tener partículas tan monodispersas. Por supuesto que el crecimiento va a ser hasta que se alcanza la concentración de equilibrio. Ahí estaremos en solubilidad y bueno, no habrá en principio más crecimiento observable. No se observará un aumento del radio de las partículas. Ya que podemos ver un ejemplo, y este es el método de Turkevich, que es la síntesis de nanopartículas de oro por reducción con citrato. Es un método muy clásico y que sigue dando debate. Pero déjenme mostrarles nada más estos gráficos muy simples. Aquí hay una concentración de citrato X, acá se duplica y acá se lleva a la mitad. Y acá estoy graficando el número de partículas. Fíjense que en todos los casos estoy manteniendo constante el número de partículas. Aquí se nota menos, pero tanto en X como en 2X está constante en el tiempo. Y esto lo que quiere decir es que, bueno, se formaron los núcleos y crecieron. Bueno, perfecto. No es tan instantánea, tiene un tiempito para que se formen, pero crecieron. Cuando estamos al final del proceso, a los 40, 50 minutos, esto se monitoreó, digamos, por microscopía electrónica. Turkevich fue un gran microscopista. Lo que se encuentra es que, bueno, el radio de las partículas es más chico a medida que use mayor sobresaturación, lo cual es razonable, porque yo hice más núcleos de entrada que crecieron, pero bueno, al haber muchos y haber cierta cantidad de monómero, bueno, crecieron hasta, los núcleos fueron más chicos también, crecieron hasta cierto tamaño. Por otra parte, lo que veo es que la distribución de tamaños es más estrecha cuanto mayor sobresaturación, lo cual es razonable en términos de, de lo que vimos con el modelo modelo clásico. Entonces, ¿qué es lo que también podemos analizar? Podemos analizar cuál es el radio de las partículas, acá es el diámetro, hecho en una escala logarítmica en función del tiempo, es decir, cómo cambia el diámetro cuando estamos en esta curva, ¿sí? Cómo va cambiando el diámetro, y lo estoy haciendo para tiempos bastante más largos que los que estoy acá. Entonces, ¿qué pasa con, digamos, por qué llega hasta un punto donde ya no hay mayor crecimiento? Siendo que la reacción no es completa, es decir, no se consumió absolutamente todo el oro. O sea, no todo el oro se ha reducido, y la hipótesis que se formularon varios y que me parece bastante plausible es que los iones citrato, hay muchos trabajos posteriores de Polte, de Georg Polte en Berlín,
los iones citratos se van absorbiendo sobre la superficie y eso inhibe y bloquea un poco el crecimiento. Entonces queda en equilibrio oro disuelto que no se ha reducido. Bueno, con esto vimos que tenemos un modelo que nos permite entender algunos casos, pero nos abren muchas preguntas, porque también se sabe que cuando hay partículas de polvo en la solución, las crecen mucho más rápido, precipitan. Entonces, ¿cómo afectan las impurezas a las nanopartículas? ¿Qué pasa cuando la nucleación no es explosiva y se junta con el crecimiento? ¿Qué pasa cuando observo que el número de partículas cambia con el tiempo? ¿Es que el modelo no es válido o es que tengo que pensar en otras formas de crecimiento? Puedo también, si puedo, afinar la distribución de tamaños. Seguiremos con esto en la segunda parte.